Listo, ya está. Ahora, no recibí ejercicios de lo que hemos visto hasta ahora de lenguajes independientes del contexto. Entonces, voy a suponer que es porque no había nada pendiente. Me parece que en realidad no había mucho. Vimos el tema de bombeo la clase pasada y no sé si alguien mandó ejercicios del tema de bombeo y no los y por alguna razón no me llegaron. ¿No? Bien. Entonces, bueno, les invitaría a que traten de resolver esos ejercicios para la próxima clase. Ujú. Y lo que tocaría hoy es ver autómatas de pila. Profesor, entonces la tarea sí se entregaría la próxima clase o se pasaría para el miércoles. Yo creo que hay que cambiar la fecha. Ese es un buen punto. Habíamos quedado que se entregaba el lunes, ¿verdad? Y yo no voy a terminar hoy. Entonces vamos a cambiarla para el miércoles. Déjenme entrar de una vez a modificar la fecha de entrega aquí a Google Classroom. Sí, la tengo para el 25 de octubre. Entonces aquí estoy editándola. Entonces la pasamos para el miércoles 27. La hora de entrega queda igual. ¿Les parece bien? Sí, gracias. Ya está, listo. Modificada. Ujú. Bien, entonces continúo con la clase. Ujú. Bien, ¿qué es un autómata de pila, de autómata de pila no determinista? Me parece que solo presenté un panorama de lo que iba a ver aquí. No empecé a verlo todavía, creo, ¿no? Eh, Vean, la idea de un autómata de pila no determinista es tener un mecanismo de reconocimiento similar que teníamos con autómatas finitos para lenguajes regulares. Un autómata de pila no determinista va a tener un conjunto de estados. A ver, perdón, ¿alguien quiere decir algo? Adelante, Ariel. Sí, no se ve su pantalla. No sé si está ¿No se presionando. ve? Bien, permítame. Déjame ver algo debe haber fallado aquí, permítame. Gracias. Ahora sí se ve, ¿verdad? Sí, ya, muchas gracias. Bien, perfecto. Entonces estamos aquí con que un autómata de pila no determinista tiene un conjunto de estados. Ujú. Un alfabeto de entrada, un alfabeto de pila, una relación de transición. Ver cómo la relación de transición va a tomar estados, caracteres y además el carácter epsilon, les había mencionado que esto implicaba no determinismo, y nos va a dar por resultado un estado y algo que vamos a guardar en la pila. Un estado inicial, un símbolo inicial de la pila y un conjunto de estados finales. Y estos vamos a llamarlos autómatas de pila no deterministas o por sus siglas en inglés NPDA. Bien. Me parece que había presentado un poco de esto, pero a lo mejor sería bueno que hubiera un ejemplo antes de seguir con las definiciones formales, y eso sí estoy seguro de no haberlo presentado antes. Entonces, a ver, vamos a ver, aquí ya tengo el blog, ahorita lo presento un momento, por favor. Ahora sí, Nancy, adelante. Rápidamente, ¿por qué el símbolo inicial del autómata, no de, bueno, de este NPDA, es un bottom como si fuera falso? No, a ver, tenemos, bueno, porque es así. Bien, bien, bien. Podría ser este símbolo girado 90 grados, ¿no? Y indicaría como el inicio de una cinta, que es lo que se hace con máquinas de Turing. ¿Por qué está así? Simplemente porque la idea de la pila es una metáfora vertical. Ajá, eso es lo que, de lo vertical. Entonces, Ok. tú estás pensando que es algo que está hasta el final, hasta el final. El símbolo en inglés se conoce como bottom por las pilas, precisamente, pero también es la T invertida, si lo ves bien, como falso. Pero no hay ninguna otra razón, simplemente porque es la idea de que hasta abajo te encuentras este símbolo. Perfecto, perfecto. Gracias. Bien, ahora déjenme presentar cómo sería bueno hacer esto. Yo creo que voy a hacerlo en pantallas paralelas. Permítanme un momento. Voy a presentar toda la pantalla.
Piensen, por ejemplo, en este autómata. Va a tener un solo estado. Vamos a llamar este autómata A. Ahora sí. Este autómata A va a tener un solo estado. Entonces es indistinto cómo lo llamemos. Vamos a pensar en Q. El alfabeto de entrada van a ser los símbolos de paréntesis. El alfabeto de la pila va a ser uno solo, va a tener un solo símbolo y va a ser la S mayúscula. Y vamos a pensar la siguiente relación de transición. La voy a describir sobre la marcha, ¿no? Entonces, pensemos que va a ocurrir lo siguiente. Si nos topamos con el estado único y ya sabemos que en la pila hay tenemos como símbolo de entrada el paréntesis que abre. Y en la pila tenemos bottom. Lo que hacemos es guardar en la pila. Vamos a pensar en... sí me va a hacer falta otro símbolo, permítanme. Los símbolos A, B, mejor. Y entonces lo que vamos a tener... bueno, aquí además necesitamos, por supuesto, bottom, ¿no? Ese es un símbolo que siempre está en alfabeto gamma. Lo que vamos a hacer es guardar aquí en la pila, vamos a seguir en Q, y en la pila vamos a guardar el símbolo A seguido de bottom. Bien. Si después en la pila nos encontramos un paréntesis que abre, una letra A. Entonces lo que vamos a hacer es, seguimos en el mismo estado y vamos a guardar en la pila A. Después, si en la pila nos encontramos un paréntesis que cierra y bottom, lo que hacemos aquí es guardar paréntesis bottom, y esto en realidad es un error ya. Deberíamos rechazar, pero no tengo estados de rechazo. Podríamos introducirlos, por supuesto, en la definición, y aquí rechazaríamos en automático, porque no podemos empezar una cadena con esto, ¿no? Si en la pila nos encontramos un paréntesis que cierra una letra A, vean que lo que está ocurriendo aquí es que ya tenemos un paréntesis que cierra que casa con esta A que representa el paréntesis que abre. Entonces lo que hacemos es guardar en la pila, nada, epsilon. Bien. Y entonces, pues vamos a pensar en una cadena como esta. Paréntesis, 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 paréntesis. A ver, esta cadena. Nuestra pila, en este momento, apenas vamos a leer este carácter. Y lo que va a tener aquí es bottom. Entonces estamos... Perdón, un momento. Disculpen. Estamos aquí y acá al mismo tiempo apuntamos a esto. Entonces corresponde a la primera definición y lo que hacemos entonces es que este carácter se consume, es decir, la primera parte es bórralo y ahora guarda en la pila la cadena bottom seguido de A. Y esta flecha ahora va a apuntar al primer carácter de la pila
que ahora es esta A, y aquí nos movemos un lugar. Entonces borramos esto. Ahí está. Bueno, pero ahora que estamos leyendo esta A, vean que y el paréntesis corresponde a la zona de transición, y eso dice, bueno, pues mira, lo primero que tienes que hacer es consumir el carácter que está aquí, el primer carácter, y lo que haces es guardar dos A's en su lugar. A. Y te mueves un carácter a la derecha. Ya estamos con este. Y por supuesto que ahora esto está apuntando a este carácter de acá. Bien. Entonces ahora estamos con el caso que tenemos un paréntesis que cierra y tenemos una A al principio de la pila. Y entonces lo que nos dice aquí es, pues mira, consumes el carácter que está aquí. Y entonces ahora va a apuntar esto a este carácter y nos movemos un carácter a la derecha en el alfabeto, en la cadena de entrada. Y ahora estamos apuntando a este. Bien. Y entonces, volvemos a empezar la operación. Tengo un paréntesis que cierra y una A, y entonces lo que me dice la regla, nuevamente esta misma regla es, bien, en ese caso lo que haces es que consumes ese primer carácter, siempre que consumir un carácter de la pila, y ahora apuntas a este, y acá te mueves un carácter a la derecha. Bien. Tenemos un paréntesis que abre, y entonces, ¿qué hacemos aquí? Lo que hacemos es lo siguiente. Ya que tenemos el paréntesis que abre, vemos que esto corresponde a paréntesis que abre pila, y entonces guardamos acá una A, o sea, tenemos con la cadena bottom A, movemos el apuntador al principio de la pila, y entonces nos movemos aquí, y nos movemos de este lado. Ahora estamos apuntando acá. Déjenme guardar nada más esto. Ahí está. Y tenemos un paréntesis que cierra y una A. Y entonces aquí tendríamos que hacer lo siguiente. Tendríamos que consumir esta A. Y entonces apuntamos a bottom y apuntamos al pin. Aquí me falta una instrucción, por supuesto, voy a agregarla acá, que es delta, Q, epsilon bottom, me produce Q, epsilon. Y esa es la instrucción que aplicaría aquí. Entonces, esta instrucción me dice, ya no te mueves, ya no consumes nada. Borras a epsilon, a bottom, lo consumes. Y ahora el apuntador me señala algo que está por debajo del inicio de la pila. Entonces la pila está vacía. Como logré vaciar la pila y como además terminé de consumir la cadena de entrada, voy a aceptar esta cadena, porque se producen dos cosas simultáneamente. Terminé de leer la cadena de entrada y además consumí todo lo que había en la pila. Vean cómo esta definición, si uno la analiza adecuadamente, podría ser que al aplicar la instrucción última que escribí al final, me llevaría a una situación extraña. Por ejemplo, desde el principio podría haber eliminado a bottom y haber terminado, pero no habría terminado de leer los caracteres, se dan cuenta, y eso habría marcado un error. Los autómatas no deterministas intrínsecamente tienen esta posibilidad. Hay varias ejecuciones posibles, una de las cuales es, si una de las cuales me lleva a aceptar, entonces acepto, pero las otras podrían fracasar.
una ejecución en la que yo empiece aplicando la última instrucción que está aquí en esta hoja, es una ejecución que va a fracasar. Entonces, me basta con que alguna funcione. En este caso, la que seguí, pues funcionó. ¿Vieron entonces cómo funciona un autómata de pila? La idea de la pila es eso, es esa estructura vertical en la que yo voy apilando cadenas de símbolos, consumiendo el que queda hasta arriba y descendiendo hasta que en algún momento vacío, o si lo defino por estado de aceptación, llego a un estado de aceptación. Aquí, por ejemplo, podré haber definido aceptación de esa manera. Consumí todos los caracteres de entrada y solo me queda bottom en la pila. Bien. Entonces, ya que espero que el ejemplo se haya entendido, ¿o alguien tiene dudas sobre él? ¿No? Bien, entonces voy a... Yo tengo la duda. Sí, adelante, por favor. No entiendo cómo observa el símbolo para quitar y para colocar cosas. No logro visualizar eso. ¿Cómo qué símbolo, perdón? El autómata de pila cuando inicia reconoce paréntesis abierto y agrega un elemento. Y luego cuando reconoce un elemento, sabe que va un paréntesis cerrado y elimina o remueve el elemento. Eso todavía no me queda claro de cómo lo identifica. A ver, mira, fíjate, lo que hizo fue seguir estas reglas. Cuando estaba el primer paréntesis abierto y estaba leyendo bottom en la pila, aplicó la regla número 1. Y aquí le pongo un número. Regla 1. Esta es la regla 2. Esta es la regla 3, la regla 4 y esta es la regla 5. Entonces, cuando leyó el primer paréntesis, aplicó la regla 1. ¿Por qué? Porque estaba en estado Q, que es el único que tengo, y lo que había en el símbolo que estaba leyendo en la pila era bottom, ¿te acuerdas? Entonces guardó bottom A en la pila. Y se mueve un carácter en la cadena de entrada y ahora el apuntador está al principio de la pila que marca el carácter A. Después, cuando lee el segundo paréntesis que abre, lo que está leyendo es una A, ¿te das cuenta? Y entonces la regla que tiene que aplicar es la regla 2. Que le dice, entonces guardas AA, como consumió la primera A, tuvo que escribir, estaría apuntando abajo, pero la regla le dice, introduces 2 A's en la pila, entonces pone A y A, apunta la A que está hasta arriba, y avanza un carácter, y entonces se encuentra el primer paréntesis que cierra. El primer paréntesis que cierra está haciendo que, ¿te acuerdas que aquel apuntador está una A? Y entonces es la regla que le dice, es la regla 4, no la regla 3. La regla 4 le dice, mira, si tienes estás leyendo un paréntesis que cierra y tienes una A en la pila, entonces lo que haces es moverte un lugar a la derecha en la cadena que entra, que de entrada, y lo que haces es no guardar nada en la pila, entonces consumes la primera A que está hasta arriba. El segundo paréntesis hace que consuma la siguiente A que teníamos. Misma cosa, y ahora va a estar apuntando a bottom, y se encuentra un paréntesis que abre, y lo que hace es irse a esta regla, nuevamente, porque está bottom, y entonces guarda bottom A, y entonces ya puede, repite el mismo procedimiento que antes. No sé si eso te aclara tu duda. Sí, gracias. Bien, entonces, bueno, ya con el ejemplo aquí al lado, vean cómo, vamos a ver la definición formal de aceptación. Lo que tenemos es que un autómata, en cada momento de lo que estuvimos haciendo aquí, le vamos a dar una configuración. Una configuración es una terna que tiene las siguientes estructuras, que tiene los siguientes elementos, perdón. El primero es el estado en el que se encuentra el autómata. El segundo es la cadena de entrada y va a ser lo que le falta por leer de la cadena de entrada. Por ejemplo, cuando yo estaba, voy a escribirlo en azul, esto. Si estoy aquí, en este punto, esto sería alfa, en esta definición de acá. Beta es lo que está en la pila. Si yo estoy apuntando aquí, entonces lo que está acá, esto se llama beta. Entonces es una fotografía de la situación del autómata en un momento dado de la lectura de una cadena. Esa es una configuración. ¿En qué estado estoy? ¿Qué caracteres me faltan por leer, incluyendo el carácter que tengo en este momento al frente? ¿Y qué caracteres tengo en la pila, incluyendo el carácter que está hasta arriba? Entonces,
esta relación esta función de transición delta, o relación de transición, porque vimos que hay varias posibilidades, me permite establecer relaciones entre configuraciones. Vean, aquí lo que tenemos es esto. Si yo estoy estoy en este estado Q, ajá, y en la pila tengo, perdón, en el carácter, en los caracteres que me faltan por leer, tengo la cadena A seguido de alfa, y en la pila tengo guardados B seguido de beta. Entonces se dan cuenta que A es el primer carácter que me falta por leer y beta es el carácter que está hasta arriba de la pila. Entonces yo puedo cambiar al estado R, ajá, tener el resto de la cadena de entrada a alfa nada más y tener en la pila eta seguido de beta si entre las transiciones que me indica delta está esta, vean, que me dice en el estado Q cuando lees A y en la pila está B, lo que haces es pasar a R y guardar a eta en la fila. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Ahora, el segundo caso es cuando tenemos transiciones epsilon. Supónganse que yo estoy en estado Q, me falta por leer la cadena alfa, tengo en la pila B seguido de beta, y entonces si yo tengo una transición que me dice, mira, es posible que sin leer nada y consumiendo a B, vean, siempre consumo a alguien en la pila, nunca puedo avanzar sin consumir nada en la pila. Puede ser que en la cadena de entrada sí avance con epsilon, pero en la pila no. Entonces, paso al estado R, guardo eta, y entonces esto me relaciona las configuraciones Q alfa B seguido de beta con la configuración R alfa eta seguido de beta. Eso es lo que está pasando. Es lo que esta definición formal pues representa lo que yo hice aquí en la hoja de al lado, ¿no? Con este autómata. Entonces, en esta situación es posible definir, con esta definición es posible definir aceptación de una cadena por un autómata no determinista de la siguiente manera. La cadena alfa en sigma estrella es aceptada por un autómata si entre los estados finales del autómata está uno tal que cuando yo empiezo en la configuración inicial, vean, la configuración inicial es el estado inicial, la cadena alfa completa y bottom solo en la pila, y después de una serie infinita de pasos llega un estado de aceptación, leí todos los caracteres de entrada y puede ser que en la pila me queden cosas que fueron auxiliares. Esa es una posibilidad. O bien, la definición alternativa, que es por pila vacía, que es la que usé en este autómata que dibujé en el blog, me dice lo siguiente. También, si tienes aceptación por pila vacía, tú empiezas en la configuración inicial, es decir, estado inicial, la cadena alfa y bottom en la pila, y después de un infinito de pasos, consumes todos los caracteres de la cadena de entrada y en la pila no te queda nada, que es como dice en el ejemplo. Ambas definiciones son equivalentes. ¿Por qué razón? Si ustedes tienen un autómata que acepta por pila vacía, pues lo que hacen es modificarlo levemente para que una vez que la pila esté vacía, lo que hacen es, en realidad, crear una pila alterna con otro carácter que se va a llamar bottom real, que está hasta el fondo, y que cuando lee ese carácter que es bottom real, pues pasa al estado de aceptación, punto. Y si aceptan por estados de aceptación, por estados y no por pila vacía, lo que hacen es crear una nueva serie de transiciones que, una vez que ustedes están en estado de aceptación, simplemente vacía la pila sin leer nada. Entonces es trivial simular un tipo de una aceptación por estados con aceptación por pila vacía y viceversa. La que ustedes prefieran. Aceptación por estados es una definición más general, por supuesto, y por eso es la definición que presento aquí en las láminas como la original, entre comillas, pero en la práctica, aceptación por pila vacía es la más utilizada. Bien, ¿dudas sobre este punto? ¿No? Bien, a lo mejor convendría que viéramos una cadena más con este autómata para que vean cómo una cadena mal formada nos podría llevar a una situación en la que no aceptamos. Voy a hacer este ejemplo en anaranjado, permítanme, con la cadena paréntesis, nada más, con esa pura cadena. Vean, en esta cadena, yo estoy aquí apuntando al principio y tengo mi pila con bottom solo al principio. Entonces estoy apuntando aquí.
Entonces, aquí lo que me dicen mis reglas es que si leo un paréntesis que cierra y me encuentro bottom, es la regla 3, entonces lo que hago es lo siguiente. Voy a perdón, aquí me equivoqué, un momento por favor. Ahora sí. Me muevo un lugar a la derecha, entonces ya estoy leyendo aquí donde ya no hay caracteres, y lo que hago es guardar en la pila bottom B. Y entonces apunto ahora aquí, a esta B. Bien, y resulta que aquí ya terminé de consumir caracteres. Entonces, aquí en mi definición de aceptación por pila vacía no puedo aceptar porque la pila no está vacía, tiene B seguido de bottom. Y no tengo, además, esta regla que me diga, oye, bueno, está bien, haz una transición epsilon y vacía la pila. No tengo esa posibilidad porque vean que la única transición epsilon que tengo, que es la regla 5, me dice, cuando estás, ya no quieres leer nada, pero te encuentras con bottom, como el carácter que está arriba de la pila, lo que puedes hacer es eliminar ese carácter, punto, y no guardar nada. Pero aquí lo que tengo es esta B. ¿Se dan cuenta? Entonces, esta B me impide aceptar esta cadena, porque la pila no está vacía y entonces no puedo hacer la transición correspondiente y por lo tanto, como no está definida, pues rechazo. Entonces, pues parece que funciona, ¿no? Este autómata acepta cadenas que tiene que aceptar, al menos en una ejecución posible, y no hay ejecución que me lleve a cadenas que no debo aceptar, es decir, cadenas donde me sobran paréntesis que cierran. Bien, y ahora sí continúo. Bien, ahora el punto es que uno debería decir, oye, ¿y esto realmente te define lenguajes independientes del contexto? Y la idea es que sí me define lenguajes independientes del contexto. Es decir, los autómatas de pila aceptan lenguajes independientes del contexto y solo aceptan lenguajes independientes del contexto. O sea, para cualquier lenguaje independiente del contexto, hay un autómata de pila que lo va a aceptar y viceversa. Entonces, voy a demostrar eso como un teorema de equivalencia con dos partes. La primera me dice, toma una gramática independiente del contexto. Entonces, existe un autómata de pila tal que el autómata de pila acepte el lenguaje generado por esta gramática. Y la parte 2 me dice, bueno, parte del otro lado. Tómate un autómata de pila y entonces existe una gramática tal que la gramática genera el lenguaje aceptado por ese autómata de pila. Para hacer esta demostración, voy a suponer una cosa que no he demostrado. No voy a demostrar por brevedad, porque es una demostración muy larga. La pueden consultar en el COSEM, pero no es una cuestión meramente técnica de hacer talacha, ¿no? Como dicen popularmente. Entonces, voy a empezar por la primera parte. La primera parte es que voy a tomar una gramática independiente del contexto que va a estar en forma normal de Greibach. Y me pueden decir ustedes, oye, ¿sabes qué? Esto ya está imponiendo una limitación, porque las formas normales de Greibach no definen todos los lenguajes independientes del contexto. Definen todos los lenguajes independientes del contexto que no contienen a epsilon. Y pues mi contrapropuesta es, eso es trivial. Si tú tienes epsilon como cadena de entrada, acepta en automático. Y punto. Ya no tienes que hacer que opere el autómata. Ah, bueno. Entonces es trivial con epsilon. Vamos a ver qué pasa con las cadenas que no son epsilon. Todas ellas se pueden generar con gramáticas en forma normal de Greibach. Entonces tomo mi gramática en forma normal de Greibach para estas cadenas y voy a tomar un autómata con un solo estado. Entonces este estado pues tiene símbolos de entrada, tiene un símbolos de pila, tiene una función de transición. El estado inicial pues es ese mismo. Vean cómo bottom lo estoy cambiando por la letra S. Ahorita van a ver por qué. Y mi único estado pues es como es Q, también va a ser mi estado final. Entonces, lo que hago es lo siguiente, vean. Mi alfabeto de... la tengo en la siguiente lámina. Ah, no lo puse. Perdón, aquí es un error grave,
Bueno, no grave, una falta de definición que no hice. Gamma resulta que, no sé si está aquí implícitamente. Gamma, es decir, el alfabeto de la pila es exactamente el mismo que el de símbolos no terminales de mi gramática en forma normal de Greibach. ¿Se dan cuenta? Entonces yo estoy utilizando los símbolos de la gramática como símbolos de la pila y el símbolo inicial de la gramática es bottom precisamente. Entonces mis transiciones funcionan de esta manera. Vean, yo estoy en estado, leo el carácter A en la cadena de entrada y me encuentro con la letra mayúscula A al principio de la pila, hasta arriba de la pila. Entonces lo que tengo que hacer es guardar, bueno, sigo en Q, por supuesto, porque es un solo estado, y en la pila guardo la cadena B1 hasta BK, si y solo si mi gramática tiene como una regla de producción la siguiente regla. Vean, A mayúscula se convierte en la cadena A minúscula seguido B1 hasta BK. Se dan cuenta entonces que lo que hace mi autómata es en realidad simular el proceso de generación de una cadena con mi gramática. En el ejemplo que puse, pueden reconocer que eso es lo que hice exactamente. Lo que estoy haciendo es que, pues mi gramática, ¿se acuerdan que incluía As y Bes? Entonces mi autómata está haciendo eso básicamente, está simulando lo que hace la gramática al incluir las As. Las Bes no me son necesarias más que para este caso en el que quiero rechazar cadenas, pero en realidad el generar una B en la gramática aquí lo hago como eliminar un carácter de la pila. Entonces, lo que estoy haciendo es que estoy simulando con el autómata la generación de una cadena. Guardo los símbolos no terminales que agrego al final de la cadena y conforme me encuentro terminales que no me agregan nada, pues lo que voy haciendo es eliminar esos no terminales. ¿Sí? Entonces, pues esto claramente me permite afirmar lo siguiente, vean, que si yo estoy en una configuración en la que estoy en el estado Q, tengo la cadena de entrada alfa seguida de beta, y estoy al tope de la pila tengo A, entonces, aplicando cierto número de n número de transformaciones, voy a seguir en el mismo estado, porque es un solo estado, voy a consumir todos los caracteres de entrada de alfa, y yo solo me queda poner el beta, y voy a tener la pila gamma, si solo si en la gramática, a partir del símbolo A, podría haber generado la cadena alfa seguida de gamma. Eso es lo que tengo acá, vean. Al ir consumiendo yo cosas en la pila, en mi blog, por ejemplo, vean aquí, voy a subrayarlo con rosa. Esta cadena, vean que yo podría pensar en esta parte de aquí como alfa, esta parte de acá como beta, y al leer alfa, lo que me va a quedar al final por generar solo es beta, y en la pila tengo que tener lo que yo hice en la gramática que me permitió generar esto que va a ser seguramente una S, es decir, el autómata, en la pila vamos a tener una S, que me va a generar paréntesis, paréntesis. Eso es lo que me está diciendo. En la pila lo que te queda todavía, la cadena que tienes ahí, te permite generar lo que te falta por leer de la cadena de entrada. Es lo que me está diciendo esto. Y pues claramente es así porque pues la pila simplemente replica el funcionamiento de la gramática. Entonces, si es así, vean cómo una cadena está en el lenguaje generado por la gramática, si solo si a partir del carácter inicial de la gramática yo la generé utilizando mis reglas de producción, y de acuerdo con esta afirmación, esto es posible si solo si yo empiezo con Q, alfa y S, y al final llego a Q, epsilon, epsilon, porque vean cómo acá ya no hay gamma, ¿se dan cuenta? Y acá, de este otro lado, pues ya no tengo tampoco esta gamma. Entonces, esto es posible si solo si estoy aceptando por pila vacía. ¿Se dan cuenta? Entonces, si yo en esta gramática genero una cadena, en el autómata lo que va a ocurrir es que voy a leer todos los caracteres de entrada y voy a consumir todo lo que está en la pila para poder al final quedarme sin no terminales, que es lo que habría pasado en la gramática.
Ujú. Para el caso contrario, bueno, perdón, no sé si quedó clara esta explicación. Ahorita me voy al caso opuesto. ¿No? Bien. Ahora, ¿qué pasa si ustedes parten de un autómata de pila y quieren generar una gramática que lo acepte? Bien, lo que tienen que hacer en ese caso es suponer que tienen un autómata de pila de un solo estado. Y eso es lo que les decía, que ese lema les voy a pedir que lo consulten en el curso en ustedes para no gastar una clase completa en él. Eh, Ese lema lo que me dice es que, dado un autómata de pila totalmente arbitrario, es posible construir un autómata de pila con un solo estado que acepte exactamente el mismo lenguaje que ese autómata de pila. Entonces, lo que ustedes hacen es que, ya que construyen un autómata de pila con un solo estado que acepte el mismo lenguaje, vean cómo, al terminar con este autómata con un solo estado, lo único que hacen es invertir la definición. Vean, aquí tenemos un sí, solo sí. Si su autómata de pila que tiene un solo estado tiene transiciones de este estilo, entonces crear una gramática en forma normal de Greibach con reglas de este estilo. Es un sí, solo sí, ¿se dan cuenta? Y ya que crean la gramática sí, vean cómo mi demostración también se basa en sí y solo sí. Entonces invierte la demostración. Mi punto de partida sería este. Tengo una cadena que está aceptada por el autómata de pila. Entonces eso quiere decir que si empiezo la configuración inicial, voy a llegar a la configuración final con pila vacía y la cadena consumida. Y esto ocurre de acuerdo con este lema que también es sin sí, solo sí, esta afirmación. Implicaría que la gramática me genera a partir del símbolo inicial la cadena alfa, que son las de terminales, y eso por el otro sí, solo sí, significa que es generada por la gramática. Es la definición de una cadena de terminales generada por la gramática. Entonces resulta que esto es perfectamente invertible siempre y cuando trabaje con autómatas con un solo estado. La demostración del Cousin lo que hace es construir un autómata con un solo estado que simula en la pila, utilizando nuevos símbolos, las transiciones que habría tenido el autómata con varios estados. Eso es posible hacerlo. Significa un crecimiento exponencial en el número de caracteres de la pila. Entonces, como nuevamente esta es una clase de lenguajes formales y no de complejidad computacional, nos interesa que haya la posibilidad lógica de hacerlo, no que esto sea eficiente. En complejidad computacional sí sería un obstáculo, porque esta conversión no es de carácter polinomial, sino exponencial, lo cual plantea que pues hay problemas que sí se pueden resolver, pero no necesariamente se pueden resolver de manera eficiente. Y en complejidad computacional la eficiencia es el eje de la materia, ¿no? La eficiencia definida de esta manera laxa, es decir, como complejidad polinomial. En algoritmos, cualquier cosa que sea cuadrática ya empieza a sonar fea, ¿no? Pero aquí, en complejidad computacional no, todavía está en el reino de lo practicable. Bien, entonces, no sé si hay preguntas sobre esto. ¿No? Bien. De todas maneras, si quieren, revísenlo y la próxima clase, el lunes, me pueden decir. Voy a hacer nada más una mención sobre el no determinismo. Les había dicho ya que resulta que, a diferencia de la clase de lenguajes regulares, en la clase de lenguajes dependientes del contexto, los lenguajes no deterministas son estrictamente más que los deterministas. Es decir, tengo una subclase a la que voy a llamar DCFL, que es obviamente Deterministic Context Free Languages, que es una clase estrictamente menor. Para definir los autómatas deterministas, lo que hago es definir un autómata, para definir los lenguajes deterministas, los independientes del contexto deterministas, lo que hago es definir autómata determinista, que es muy parecido a lo que teníamos antes. Simplemente voy a poner este símbolo que me va a indicar el final de la cadena de entrada, para que yo no haga cosas como las que hice antes. ¿Se acuerdan del ejemplo que puse, que es, pues una transición epsilon para vaciar la pila? No puedo hacerlo porque me voy a quedar que cuando leo este carácter tengo que detenerme. Entonces mis transiciones ahora van a estar indicadas de esta manera. Puedo hacer transiciones epsilon, puedo hacer transiciones de este tipo, pero no puedo eliminar de la pila a bottom. Entonces tengo que aceptar por estados finales forzosamente.
Ajá. Entonces, acepto por estados finales, marco al final de la entrada con este nuevo carácter y resulta que así tengo autómatas, un autómata de pila distinto y acepto lenguajes deterministas nada más. Los lenguajes deterministas, como ustedes pueden sospechar, de alguna manera tienen que ver con lenguajes que admiten gramáticas no ambiguas. Es decir, solo hay una forma de generar cadenas. Una cadena dada tiene una sola forma de generarla, con derivaciones por la izquierda o por derivaciones por la derecha, por supuesto, ¿no? Si yo combino derivaciones por la izquierda o por la derecha, siempre puedo hacer varias cosas, ¿no? Pero la idea es que si sigo el régimen de siempre derivar por la izquierda, solo hay una forma de generar la cadena. Si siempre elijo derivar por la derecha, siempre hay una sola forma de derivar. Aquí nos presenta un ejemplo de un lenguaje que es independiente del contexto, pero no es determinista, es el lenguaje formado por las cadenas alfa seguido de alfa. La demostración, pues sí que escapa a este curso, pero es fácil ver por qué es así, porque en realidad una cadena así, pues podríamos formarla de muchas maneras. Podríamos formarla primero generando la primera alfa y después la segunda, o derivando de manera alternada. En fin, hay muchas maneras de derivar esta cadena, esta cadena alfa seguido de alfa. Entonces, por esas razones que se puede hacer así. El lenguaje de paréntesis, por cierto, es un lenguaje determinista. Yo les di esta gramática, este autómata no determinista, pero es posible dar un autómata no determinista que por medio de estados de aceptación va a aceptarlo. Nada más que es un autómata menos intuitivo. Por eso no lo presenté. Bien, les había dicho que me va a saltar el teorema de Chomsky-Schutzenberger. En la tarea hay un ejercicio relacionado con este teorema. Obviamente se anula, ya no se va a entregar. Y entonces, lo que hago es irme finalmente, con eso concluiría esta parte del curso, al algoritmo de Cauchy, Kasami y Younger. ¿Hay preguntas antes de empezar con este último tema? ¿No? Bien. Este algoritmo lo que me permite es reconocer lenguajes independientes del contexto. Se dan cuenta que el autómata de pila es un mecanismo que me permite reconocer lenguajes, pero ya se dan cuenta que los autómatas de pila no son precisamente los mecanismos más eficientes del mundo. Un autómata no determinista tiene la desventaja de que pues hay ejecuciones que me llevan a aceptar y ejecuciones que no me llevan a aceptación. Y por lo tanto eso plantea que si tengo opciones, probablemente hay un número exponencial de ejecuciones. ¿Por qué razón? Porque en cada paso podrá tener más de una. Entonces potencialmente si tengo dos opciones, tengo dos al número de pasos que se pueden realizar para reconocer una cadena. Entonces eso es ineficiente. Una opción, por supuesto, es tener autómatas que sean deterministas y que me eviten esto, pero como les dije, obtener el no determinismo puede llevar a un número exponencial de pasos, de conversiones, entonces también es inconveniente. Hay otros mecanismos de reconocimiento, pero el punto es que yo quisiera uno que sea universal, que dado cualquier lenguaje independiente de contexto, yo tengo un reconocimiento que sea, pues al menos de tiempo, máximo más bien, de tiempo polinomial. Y resulta que el algoritmo Cauchy, Kasami y Younger cumple con esto. El reconocimiento es en tiempo cúbico, donde sobre la longitud de la cadena de entrada, lo cual es bastante positivo si lo piensan bien. Hay algoritmos más eficientes. Les había mencionado también de pasada en los comentarios de la clase pasada que si ustedes tienen si tienen que reconocer un programa como parte del proceso de un compilador y su programa tiene 1000 líneas de código, el reconocimiento sea cúbico significa que tenemos 1000 por 1000 por 1000, eso nos da 1000 millones de operaciones para poder reconocer un programa que tiene apenas 1000 líneas de código, que para los estándares actuales debe ser un programa bastante simple, ¿no? Hay programas que tienen millones de líneas de código, entonces esto no es óptimo. Lo que ocurre en la práctica es que la gente que diseña lenguajes de programación aplica restricciones adicionales en las gramáticas de estos lenguajes
que permiten entonces hacer reconocimientos, pues, no sé cómo llamarlos, cuasi lineales, podría ser un término adecuado, en el que si uno está reconociendo un carácter, está tratando de saber qué regla de generación me llevó a producir ese carácter, y dice, bueno, ¿sabes qué? Déjame ver qué carácter sigue, y si uno puede consultar cierto número de caracteres que siguen todavía por reconocer. Entonces, se vuelve casi lineal, es una constante por el número de caracteres que están ahí, y el valor de la constante nos permite hablar de un reconocimiento que sería Kn. Entonces, eso es mejor, pero implica que el lenguaje tiene que restringirse. No voy a ver este tema aquí en el curso, es un tema de compiladores. Con más tiempo a lo mejor podría al menos hacer una presentación breve de este tipo de algoritmos, pero las clases en línea no nos dan tiempo para verlo. A quien le interese este tema, el capítulo del manual de lenguajes formales, el Handbook of Formal Languages de Salome y compañía, trae una sección dedicada a este tipo de reconocimientos. Se llaman lenguajes LLK, de look ahead, left, y la K es el número de caracteres que ustedes van a ver adelante, que se van a adelantar para ver de dónde salieron, y son muy utilizados en compiladores. Entonces, los que tienen interés en compiladores, este va a ser un tema que seguramente van a ver, si llevan la materia o si ya llevan en el pasado, seguramente lo abordaron. Koke Kasami Younger es menos ambicioso en el sentido de que se conforma con reconocimiento cúbico, pero al mismo tiempo tiene la ventaja de que no tenemos que imponerle ninguna restricción a los lenguajes independientes del contexto. Cualquier lenguaje independiente del contexto, determinista o no determinista, es reconocible por este algoritmo. Entonces es bastante bueno. Bien, entonces, ¿cómo va a funcionar este algoritmo? Bueno, vamos a partir de que tenemos una gramática en forma normal de Chomsky. Entonces, acuérdense, si el lenguaje incluye epsilon, pues trivialmente lo podemos reconocer. Todo el mundo reconoce epsilon cuando lo ve, o estrictamente hablando cuando no lo ve, más bien, ¿no? Porque no tiene ningún carácter. Entonces, tenemos esta gramática en forma normal de Chomsky, que genera el lenguaje en cuestión, y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tomamos una cadena que es parte de este lenguaje, llamémosla alfa, y vamos a segmentar esta cadena alfa de la siguiente manera. Vean, estos segmentos los denoto con los subíndices I y J. Estos subíndices están acotados por 0 y por n, donde n es la longitud de la cadena. Y lo que denotan estos subíndices es el segmento de la cadena, la subcadena que va de la posición I más 1 a la posición J. Déjenme, todos están viendo el blog, ¿verdad? Se suponía que lo había quitado para que esto fuera más visible. Ahorita lo quito, pero déjenme poner un pequeño ejemplo de esto. Por ejemplo, la cadena A, B, B, A. Vean, tomo la subcadena B, B. Y entonces, esta es la posición 1, la posición 2, la posición 3, la posición... No, perdón, estoy empezando a numerar desde 0. No, estoy empezando a numerar desde 1. Aquí está. Entonces debería ser menos. 4. Ahí está. Listo. Y entonces esta cadena tendría que ser la cadena, esta parte es la cadena alfa, vean, la posición sería, déjenme ver, la posición 1, hasta la posición J. 3. ¿Por qué razón? Porque empieza en 2 y termina en 3. Ahí está. Acuérdense, es la posición I más 1, entonces se empieza en la 2, y la posición 3, porque pues termina en la posición en la 3. Eso es lo que está diciendo esta notación. Ahora sí, déjenme regresar a la otra forma de presentación para que esto se aprecie mejor. Un momento. Bien. Ahora sí, solo ven las láminas, ¿no?
Entonces, ya tenemos aquí esta anotación. Y lo que vamos a denotar acá con esta otra cosa que es T mayúscula I sub J, es el conjunto de no terminales que generaron, que participaron en la generación de la cadena A sub I J. Y el algoritmo lo que hace es calcular todos los valores de I sub J de manera inductiva. ¿Qué quiere decir esto de manera inductiva? Quiere decir que lo que hacen es empezar con los siguientes valores. 0, 1, después 1, 2, 1, 3, 1, 4, es decir, calcula carácter por carácter de la cadena de entrada. Me va a generar estos TI sub J. Y después se extiende. Dice, bueno, empezaste con 0,1, ahora quiero 0,2, 0,3, 0,1,3, etcétera. Es decir, van creciendo la longitud de segmentos que estoy analizando. Hasta que al final termino analizando toda alfa, y alfa, pues obviamente tiene como subíndices 0n. ¿Se dan cuenta? Porque empieza en 1 y termina en n, y por lo tanto, como yo estoy calculando estos símbolos, t sub 0n, los símbolos no terminales que me permitirían generar la cadena alfa completa, yo lo que quiero es que, pues, entre esos símbolos esté el símbolo inicial. Es decir, si yo parto del símbolo inicial, puedo generar todos los caracteres. Ese es el punto. Y el algoritmo tiene complejidad de n cúbica con n el número de cadenas multiplicada por esta constante que es el número de producciones en la gramática. ¿Por qué razón? Porque yo tengo que verificar todas las producciones posibles. Entonces me toma n cúbico operaciones por p. Y el algoritmo está descrito por medio de esta serie de ciclos anidados. Vean, lo que hace el algoritmo es decirme, a ver, mira, vamos a empezar aquí de esta forma. Empieza con i igual a 0, y vas a seguir hasta n-1. Y lo que haces es lo siguiente. Para cada t que considera un segmento de longitud 1 de la cadena, es decir, pues caracteres aislados, lo que haces es inicializarlo con 0. ¿Por qué razón? Pues porque lo que quiero es que de entrada no quiero tener ningún prejuicio sobre cómo pudieron haber sido generados estos caracteres. Entonces, no sé nada. Empiezo de una tabla rasa, como dirían los filósofos. Y después lo que hago es lo siguiente. Tomo todas las reglas de producción y lo que hago es explorar carácter por carácter de la cadena de entrada y genero los conjuntos de terminales que me permiten, más bien, capturo los conjuntos de terminales que me permitirían generar cada uno de estos caracteres. ¿De qué manera? Pues si hay una regla que me dice A me produce este símbolo chiquito, A minúscula, cuál es forma normal de Chomsky, entonces debo tener reglas de este estilo. Entonces, si ese carácter fue generado con una regla así, entonces lo que hago es decir que entre los que pudieron haber generado el carácter, pues está el no terminal que aparece del lado izquierdo de la regla. Ahí está. Voy a poner un ejemplo para que esto quede claro, porque ahorita es una descripción muy, muy abstracta, entonces es difícil de seguir, supongo, ¿no? A lo mejor ustedes sienten que está un poco perdido. Cuando vean el ejemplo van a ver cómo no es algo particularmente complicado. Y después lo que hago es adaptar un algoritmo que se parece mucho, si están llevando su curso de algoritmos, se van a dar cuenta que se parece mucho a calcular la cerradura transitiva de una gráfica. Por eso es que coincide en la complejidad cúbica de este cálculo. Lo que hace es lo siguiente, va explorando las cadenas ahora de longitud de 2 hacia arriba, de tal manera que calcula, utilizando las producciones, de qué manera, de qué no terminales podrían haber generado esas cadenas. Vean, lo que hace es lo siguiente. Toma cadenas de longitud mayor a 2, las subdivide en 2 partes, y entonces se pregunta, el lado derecho, es decir, el segmento derecho fue generado por B, el segmento derecho fue generado por C, tengo una regla A que me permita que una regla A se convierta en BC, tal que puedo generar estas dos cadenas. Entonces, si es así, A me generó la cadena más grande, ¿se dan cuenta? Es decir, si tengo que B me generó el segmento derecho, izquierdo, y C me generó el segmento derecho, entonces A me genera el segmento completo. Y eso lo va haciendo
caso por caso, expandiendo cada vez más la longitud de las cadenas, hasta que al final dice, bien, ahí está, reconocido. Bien, vamos a poner un ejemplo de esto. Déjenme cambiar el estilo de presentación. Y ahora sí se ve el cuaderno, ¿no? El blog. Aquí de este lado, espero. Bien. Entonces, permítanme agrandar esto y voy a agregar una hoja más. Ahí está. Bien, vamos a pensar una gramática en forma normal de Chomsky. A ver si me acuerdo de la de palindromas. Nada más cambio de color. Déjenme acordar. Esta la podemos generar con AB, A seguido de C, ajá, y luego C me daba S seguido de... No, estos no son palindromas, permítanme, estoy equivocado, esta es la de paréntesis. Ahora sí, palindromas. Entonces voy a borrar un momento. A, ahora sí, B, A seguido de C, B seguido de D, después tenía que C me puede generar C seguido de, perdón, S seguido de A, D me puede generar S seguido de B, y finalmente tengo que A me da A minúscula, perdón, y B me da B minúscula. Ajá, esta es una gramática en forma normal de Chomsky. Bien, ahora yo tengo esta cadena, vamos a pensar, pues la que siempre uso, A, B, B, A, que está generada, es un palíndromo muy simple. Entonces aquí lo que me diría el algoritmo es, mira, empieza con los T's, 0, 1, T, 0, 2, T1, 2, no 0, porque es carácter por carácter. 1, 2, después tendremos 2, 3, es igual a algo, y finalmente tendríamos que, este sería 3,4. Bien. Y entonces originalmente son vacíos, ¿no? Esa parte me la salto, ¿no? Lo que hacemos en la siguiente fase es decir, oye, mira, ¿cómo puedo ser generado cada uno de estos caracteres? Como es forma normal de Chomsky, acuérdense que cada carácter terminal pudo haber sido generado por un no terminal. Entonces, eso es posible siempre. A veces podrá yo tener más de una regla. Por ejemplo, A mayúscula se convierte en A minúscula y podrá tener la regla Z se convierte en A minúscula también. Entonces, necesito ver cuántas posibilidades hay. Aquí, en este caso, con esta gramática tan sencilla, se dan cuenta que en todos los casos es muy simple. El segmento 0,1, que es la A, esta A, pues solo se puede generar así, con esta A mayúscula. La siguiente, pues se puede generar solo con una B mayúscula, ¿se dan cuenta? Después se analizó la siguiente B y solo se puede generar con una B mayúscula. Y la última, pues solo se puede generar con una A mayúscula. Entonces concluí con esta primera fase, que es la que corresponde a esta parte del algoritmo. Ahora, la segunda parte del algoritmo me dice, ahora vas a analizar segmentos más grandes. Entonces necesito construir los siguientes, vean. 0, no 1, sino 2.
Y voy a ver qué me da aquí. Necesito construir después 1,3. Y finalmente necesito construir el 2,4. A ver qué obtengo. Entonces lo que hago acá es lo siguiente, vean. El segmento 0,2 lo puedo generar de la siguiente manera. Podría tener del lado, acuérdense, forma normal de Chomsky, nunca tengo épsilon. Podría tener entonces del lado derecho, a ver, déjenme cambiar de color para esta fase. Vamos a hacerlo en azul. Estoy analizando este segmento. Y entonces puedo tener en realidad solo hay dos opciones. Primero generé este y generé este. Entonces, estos corresponden a estos de acá. A este de aquí y este de acá. Bien, entonces necesito una regla. Aquí el algoritmo me dice, mira, entonces búscate una regla de este estilo. A se convierte en BC, donde B te generó 0,1, y C te generó 1,2. Entonces necesito una regla que tenga, se dan cuenta, como estoy pensando en esto, es una regla que del lado derecho tenga A seguido de B. Voy a mi gramática. Ahorita la oscurecí un poco la lámina, pero ya está. Voy a mi gramática, se dan cuenta que no tengo esa regla. Que no hay una regla que me genere A seguido de B. Entonces, como no existe esa regla, esto es vacío. Bien, ahora el siguiente segmento, 1,3. 1,3 correspondería a esto, a B seguido de B. Entonces, vean cómo esto es el T sub 1,2 y es T sub 2,3. Entonces, tengo B mayúscula, B mayúscula, B mayúscula. Entonces, necesito una regla que tenga del lado derecho a B, B. Y aquí la encontré. Es esta regla. Entonces, lo que hago es que acá, lo que en T sub 1,3, agrego la letra S mayúscula, porque la regla S produce BB, me da lo que quiero. Entonces, aquí me dice exactamente eso. Si resulta que tu lado derecho es generado por, perdón, tu lado izquierdo es generado por B y tu lado izquierdo es generado por C, aquí en este caso es por B y por B, y tienes BB del lado derecho de una regla de producción, entonces agrega acá, este no termina, aquí es C. Y veo si hay alguna otra forma de hacerlo. Resulta que es la única regla que cumple con esto y entonces ya terminé. Ahora, permítanme, no encuentro el cursor. Ahora sí, no, creo que ya lo localicé. Ya está. Bien. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es ver 2,4. 2,4 se dan cuenta que serían los caracteres ahora estos dos, ¿no? B sub A. Bien. Ahora, lo que tengo que ver es entonces en los conjuntos que corresponden a esos caracteres, que es T sub 2,3 y T sub 2,4 que hay, y tengo una B y tengo una A. Entonces estoy buscando una regla de este estilo. Mi regla tendría que ser, pues mira, X me genera, quedamos que es una B y una A. Y esta regla no existe, ¿se dan cuenta? Porque, digo, no hay ninguna X que me dé BA, ninguna de las reglas tiene BA del lado derecho. Entonces, por lo tanto, pues esto se queda en vacío. ¿Qué tengo que hacer ahora? Pues en el siguiente paso, considero cadenas. Vean, entonces tengo que T0 sub 2 es vacío. T sub 1,3 contiene solo a S. Y T sub 2,4 contiene al vacío nada más. Ahora, en la siguiente fase son segmentos de longitud 3. Y entonces voy a hacerla en otro color. Perdónenme, aquí lo puse en azul, pero sería bueno hacerlo en otro color. Vamos a ponerlo en rojo. Aquí está. Tendría que preguntarme por segmentos así. T sub 0,3
El siguiente es T sub 1,4. Solo tengo 2 de estos, ¿no? Entonces parecería que el análisis es más fácil, pero no. Vean que aquí se complica un poco. Lo que tengo que pensar es cómo subdivido un segmento de este estilo. Tomemos el primero. Ahora tengo A, B, B. Ajá. Bien, A, B, B la puedo dividir de esta manera. A por un lado y BB por el otro, o bien AB y después B. Entonces tiene 2 formas de subdividirse. Y esas las 2 las tengo que considerar. Vamos a tomar la primera. La primera va a ser entonces A, B, B. Ajá. Y entonces lo que tengo aquí es que el que corresponde a A es este, T sub 0,1. Y entonces tengo una A mayúscula. Y entonces me pregunto, bueno, en este caso lo que quieres es una regla que te dé esto. X te da del lado derecho una A y quiero ver si el lado izquierdo, que es esta BB, perdón, el lado derecho, perdón mi dislexia, el lado derecho, esta BB, fue generado por alguna regla. Este lado derecho se dan cuenta que corresponde al segmento 2, 1, 3. Ajá. Que resulta que es S. Entonces aquí tendría una S. ¿Tengo alguna regla que me dé esto? No, ¿verdad? Una AS de ningún lado. No la tengo. Entonces, como no la tengo, como esta regla no existe, pues la borro. Déjenme borrarla. Espérate. Y entonces, aquí lo que voy a tener, hasta el momento no tengo nada. Tengo otra forma de analizar la cadena, por supuesto. La otra forma es analizarla así, una B seguida de una A seguida de una B y una B al final. Entonces, esta forma de analizarla corresponde a lo siguiente, vean. Perdón, ¿alguien quiere preguntar algo, sí? Sí, ¿por qué esa regla la borramos y no le pusimos igual a vacío? Bueno, sería vacío todavía, tienes razón, pero el punto es que como todavía no concluye mi análisis, por eso es que no quiero dejarlo vacío. Ajá. Ok. Entonces, provisionalmente lo pongo en vacío. Ajá. Pero ahora déjame ver la otra posibilidad, ABB. ABB corresponde ahora a la cadena, déjenme ver, al segmento 0,2, que es vacío. Y de este lado tengo B. Como de este lado tengo vacío, yo ya sé que no voy a encontrar nada. Entonces se queda en vacío definitivamente. Pero no quería escribirlo hasta que no termine el análisis, Nancy. ¿Sí quedó claro por qué? Sí. Perfecto. Bueno, ahora vamos con el otro segmento. El otro segmento es este. Voy a ponerlo aquí, así, BBA. Y esto lo puedo analizar otra vez de 2 maneras, como el segmento 1, 2, seguido del segmento 2, 4. Bien, entonces resulta que el segmento 1, 2 fue generado por una B mayúscula, lo tengo aquí, ¿ven? Es este. Pero el segmento 2, 4 es vacío, entonces no puedo hacer nada. Esa subdivisión no funciona. Bien, entonces pienso en otra forma de dividirlo. Pienso en esta forma de dividirlo. Primero BB y después A. Y entonces el segmento BB corresponde a el generado por 2, 3, que es la letra B. Entonces estoy explorando algo que tenga, una regla que tenga esta forma. B, y de este otro lado, el otro fue generado por una A. Perdón, aquí estoy mal. El segmento, aquí me equivoqué, permítanme. No es ese. Vi mal el índice. Ahora sí. El segmento 2.4, el segmento 1.3 es el que me interesa, que es generado por una S. Porque 1.3 es BB. Entonces, ese sí tiene quien lo genere, lo genera una S. Y ahora el segmento, entonces,
el otro, el 3, 4, fue generado por una A. Y entonces hay una regla de este estilo, X, algo que me genere una SA, y resulta que sí lo tengo. La X tendría el valor de C. Ya se dan cuenta, porque tengo esta regla, C me genera SA, y por lo tanto aquí voy a incluir al menos una C. Ah, bien. Entonces, este sí dio resultados, ¿se dan cuenta? Entonces, ahora lo que hago es, pues, terminar este análisis y continúo con la última fase, que es el segmento de longitud 4. Si ahorita me hubiera dado vacío, ya puedo decir, esto se acaba, pero tengo todavía cosas, ¿no? Entonces, tengo una S y una C por ahí. El segmento T04 tiene, pues, varias formas de generarse. Déjenme cambiarle el color para que sea menos confuso. Bueno, espero que esto sea... Ahora sí, es este. Vamos a hacerlo en verde. Sea más claro que el algoritmo que tenemos allá. 0, 1, 0, 4. Y ahora sí, este segmento, ¿cómo lo podemos generar? Se dan cuenta que este segmento lo podemos generar de muchas maneras. Podemos generarlo tomando este y después todo esto. Bien. Entonces, esa forma en general correspondería a lo siguiente. Del lado 0,1 tengo una A y el segmento BBA, que es el segmento que correspondería a 1,4, tengo una C. ¿Se dan cuenta? El 1,4 me dio una C. Ah, bien. Entonces, tengo una regla que tenga AC del lado derecho y la respuesta sí, es esta. Ah, perfecto. Entonces, lo que ocurre es que esta X, pues tiene el valor de S, porque esa es la que me da ese resultado. Entonces, lo que hago aquí es agregar S. Y en realidad me detengo, porque lo que yo quiero con este algoritmo es que cuando veo que a partir de S puedo generar la cadena completa, pues ya sé que la cadena se puede hacer. Y entonces digo, perfecto. La cadena fue generada por la gramática y acepto. Vean que además tengo la reconstrucción. Si yo agrego otra estructura de datos a este algoritmo, puedo reconstruir la generación. La generación sería la siguiente, vean. S me da C. Después C, sé que lo generé a partir de, me parece que fue CA. Y después apliqué en algún momento AC. Entonces ahí está. Puedo reconstruir la generación y entonces alguien me puede decir, sí lo hiciste y además la gramática, las reglas de producción que utilizaste fueron las siguientes y por lo tanto también a partir de este algoritmo puedo extraer un árbol sintáctico de la cadena, un árbol sintáctico binario, como es la forma normal de Chomsky, lo cual es bastante conveniente. Si ustedes quisieran hacer un compilador a partir de este algoritmo, pues ya tienen bastante avance. Como les dije, no es lo más eficiente, pero es lo más general. Si su lenguaje no cumple las restricciones para usar el algoritmo de Luca-Head, este algoritmo es bastante eficiente. Les da árboles sintácticos que después se pueden utilizar para muchas otras cosas. Entonces, es así como funciona. ¿Preguntas? Yo tengo una. Adelante. Nuestra cadena de entrada es de longitud 4, pero estamos iniciando desde 0. Entonces, el último elemento está en el índice 3 y mi pregunta es, ¿por qué podemos construir terminar hasta 4? No, la cadena empieza en 1. Lo que tienes marcado como lo que tienes son los subíndices empiezan en 0. Mira, ve aquí en las láminas. La cadena alfa i sub j va de la posición i más 1 a la posición j. Entonces, si empezamos los índices en 0, como i es 0, entonces estamos marcando la posición 0 más 1, que es 1, ¿te das cuenta? Entonces la cadena empieza en 1
Y en este caso, pues mi cadena, el valor máximo es 4, no 3. ¿Sí te das cuenta? O sea, la definición, el apuntador empieza en 0 porque no hemos empezado a leer ningún carácter, pero el primer carácter va a ser el carácter número 1. Si quieres verlo como un arreglo, en el sentido computacional, los arreglos empiezan en 1. En este caso, en este tipo de arreglos, no es como en C, que empiezan en 0, es como en Pascal, que empiezan en 1. Y simplemente el subíndice te marca la posición previa al inicio del segmento que estás analizando. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, gracias. Bien, ¿alguna otra pregunta u observación? ¿No? Bien, permítame guardar este ejemplo, porque este ejemplo creo que a mí me gusta mucho cómo está definido y que además me podría servir para un curso posterior. Nada más que estoy buscando la forma de construir una animación adecuada para eso. Las animaciones cuestan un poco de trabajo construirse en LaTeX, entonces tengo que diseñarla. Pero esto que dice aquí a lo mejor se podrá hacer con animaciones. No sé si alguien conoce de un el manual para hacer animaciones en Beamer, por favor recomiéndemelo. El manual de Beamer no es muy bueno en este aspecto, a pesar de que es un manual muy extenso. Las animaciones son complicadas, no las explica adecuadamente, en mi opinión. De los que usan Beamer, entre ustedes, por supuesto, a lo mejor la mayoría no lo usa, ¿no? Y no tengo ni idea de cómo hacerlo en otro programa. Esto supongo que en PowerPoint no se ha de poder. Hay que usar algún programa de animación adicional y convertirlo en archivo PowerPoint. Pero me gustaría que el ejemplo pudiera desarrollarse de otra manera, ¿no? Que lo pudiéramos ver gradualmente, ver cada una de sus fases como una lámina separada y ver paso a paso cómo se va haciendo los cambios. Pero espero que sea comprensible así como quedó. ¿Les parece que lo suba a la página así como está, aunque no sea muy elegante? Bien, lo voy a subir entonces a la página del curso para que lo puedan consultar. Bien, insisto, ¿preguntas o comentarios? ¿No? Bien, bueno, entonces concluyo por hoy. Esto terminaría el tema. Eso quiere decir también que, miren, tenía aquí el ejemplo desarrollado y lo había olvidado, pero no es por una animación. Está explicado con palabras. Si alguien quiere revisarlo, entonces también lo puede ver aquí. Por si es más fácil de entender de esa manera. Pero insisto, creo que esto se vería mejor con una animación. Entonces, voy a trabajar para un curso posterior hacerlo con una animación. Y de hecho es esta misma cadena. Esto lo hice para mis alumnos del semestre pasado, ya me acordé, y por eso es que no lo tenía tan presente, porque hay cosas que son de semestres anteriores y esto es muy, muy reciente. O incluso lo hice para ustedes, a lo mejor no me acordaba. Pero de veras que creo que se vería mejor, se ve mejor en el blog que acá, porque voy desmenuzando la cadena pedacito por pedacito. Bien, bueno, pues échenle un ojo al ejemplo también en las láminas. Está explicado verbalmente, no trazando rayas ni nada de eso. A veces la explicación es más clara. Bien. Y aquí pues explica por qué llegamos a esta situación, ¿no? Bien. Y miren, tengo un ejemplo negativo. Déjenme ver este. La cadena BBA. Digo aquí el reconocimiento BBA, pero aquí es no reconocimiento de la cadena. Vean, esta cadena BBA, uno sospecha que pues no debe estar porque no es una cadena, no es un palindroma, ¿no? Entonces hacemos el análisis, construimos el primer segmento, la primera fase que es carácter por carácter. Entonces para el primer segmento tenemos B, para el segundo tenemos B y para el último tenemos A. Después tengo la cadena de longitud 2, que es BB, que va de 0 a 2. Eso me da S, porque sí hay forma de generarla aquí en la gramática. Después la cadena 1, 3, que me da vacío. Y después me pregunto qué pasa con la cadena 0, 3, que es el último segmento, la cadena completa. Resulta que esta cadena sí es posible producirla con C, porque vean, en mi gramática C me da SA, y entonces el segmento 0, 3 se puede segmentar así, 0, 2 y después 2, 3.
y entonces tengo S del lado izquierdo y A del lado derecho. Y hay una regla que me dice C te da S seguido de A. Y entonces, pues, por eso es que puedo agregar C. Entonces se dan cuenta que no terminé con vacío, pero resulta que este es C. Yo lo que necesito es que, aunque estuviera aquí C, también estuviera S. Y eso no es posible hacerlo. No hay forma de llegar a esta situación a partir de una S. Y por lo tanto, como S no pertenece a este conjunto, voy a rechazar la cadena. Es así como procedería este rechazo. Bien, entonces tengo ejemplos positivos y negativos aquí. Espero que esto aclare la situación. Y si no hay más preguntas, entonces ahora sí concluyo. Muchas gracias por su atención. Déjenme detener la grabación primero. Dejo de presentar. Detengo la grabación.